provisto nuevamente de la lámpara de Dios, busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una obra, un lugar reservado. Adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Naturaleza humana y divina de Jesucristo, un camino a seguir por la humanidad. Segunda parte. Sería, si tenemos la posibilidad, de saber exactamente quién es Cristo, no el Jesús histórico, sino la fuerza, la manifestación, la entidad, el ser que está detrás de la palabra Cristo. ¿Alguien nos puede hablar al respecto? Lleva todo el rato aquí es un ángel, un ser angélico, que es el que ha hecho acto de presencia, no desvela su nombre, irradia mucha luz alrededor de lo que es su figura, viste con vestiduras como si fuera un ser humano, pero es un ángel, esto lo sé porque no hace falta que él diga cuál es su naturaleza. Él se presta para poder hablar como intermediario de esa parte que tú quieres descubrir, quieres saber. Por la referencia que obtuvimos en el diálogo sobre esa edad, en ese tiempo de Jesús, él era un hombre de la época, por lo que estábamos viendo, culto, inmerso en lo que es la cultura del Mediterráneo, tanto en la cultura hebrea, la cultura egipcia, como todo lo que más o menos sería la cultura clásica, y luego se adentró en los terrenos orientales para aprender las técnicas que lo ponían en contacto con su cuerpo y con la energía que había en el cuerpo. Posteriormente teníamos la referencia de que entró en el mundo mágico de los druidas, es decir, fue un hombre de síntesis que unió los distintos caminos y que no los separó. ¿Realmente esa es una vía de aceptación de todas las culturas o hay que dejarlas ya aparte y crear una cultura establecida en los postulados que ha dejado Jesús, es decir, el bautismo, la comunión, la confesión, la vía que más o menos la gente conoce? Dice que tratar de unificar todas las culturas podría poner en riesgo a aquellas personas que tratarían de hacerlo, que globalizar todo para poder llegar a esa forma crística sin nombre de religión sería lo ideal. Dice que aquellos que han nacido en una vertiente cristiana, aquellos que han sido o se les ha mostrado un ambiente cristiano, un camino cristiano, un bautizo cristiano, tendrían que abrirse a aceptar, a incluir a esas otras culturas y no percibirlas como enemigas, que lo mismo indica para las otras culturas que se han cerrado y no han querido escuchar o no han querido integrar la cultura cristiana. No le da importancia a una religión, todas ellas son la misma fuerza crística, las inunda. Y dice que aunque ellos no tengan noción por el nombre que nosotros le adjudicamos, que lo perciben de otra manera, con otros nombres, pero ella se manifiesta igual. Esta fuerza se manifiesta en todas las religiones. En las enseñanzas que nos ha ido quedando de la figura de Jesús se pone énfasis en lo que es el amor, la vía de empatizar con todo, de sentir ese cariño que nos une a todos y no en la separación. También se pone énfasis en el acto de la comunión y en el acto también de la oración. ¿Qué importancia tienen estas tres fuerzas? Es decir, el amor, el perdón en sí mismo, la comunión y la oración. Lo que hace es levanta las manos y es que dice que es evidente las expresiones, las palabras que utilizamos. La oración es el mecanismo de comunicación, no está hablando de la oración para solicitar, para poder elevar nuestro ruego al cielo, que la comunión no es solamente un acto de tomar una porción que nos haga ser uno en todos y todos en uno. Es que él intenta explicarlo de una forma que a mí se me hace complicado expresarlo. Dice que faltan palabras humanas para poder describir lo que tú intentas de manera separada en una sola fuerza. Dice que esas tres vías están y son una sola. Que cuando uno ama
y ama toda la creación, ama todo lo que le rodea, que ya está ejerciendo un acto de oración, que la comunión no es algo físico que se toma para poder sentir a Cristo en el interior. Él mostró ese paso de una manera sencilla para aquellas gentes que necesitaban la forma sencilla de entender que tenían que dar vida al Cristo en su interior, hacerles comprender que jamás nos abandonaría si nosotros participábamos de esa comunión. Parece que la comunión en sí es la integración de nosotros con todo, que todas las cosas van y llegan a un punto primero que es el amor incondicional. ¿En qué momento el ser humano Jesús siente que ya es el propio Cristo y Cristo está en él? Es decir, que son las dos fuerzas fusionadas en sí, lo divino y lo humano. Dice que él tuvo un periodo de tiempo de soledad necesario, que durante este tiempo libró sus propias batallas humanas, sus propios terrores y miedos, y esa dejación de su identidad como Jesús dio paso a la integración de esta fuerza, que en ningún momento él se perdió a sí mismo como hombre. Tuvo en todo momento las dos fuerzas al unísono, en conjunto. Dice que en el momento en que él optó por empezar su camino, o vía pública, a la hora de acercarse a las gentes para transmitir el mensaje, fue cuando sintió que ya no era él, sino el propio Dios en él, que aún así su parte humana siguió manteniendo el respeto a la divinidad, de pedir autorización, de seguir orando, aún sin necesitarlo. ¿En qué sentido las palabras dejadas por Jesús eran palabras del Jesús humano y en qué momento o en qué manifestación eran palabras propias de Cristo a través de la boca de Jesús? Dice que los momentos cotidianos, con sus amigos, con las gentes sencillas, él hablaba como Jesús. Pero dice que es que nos estamos equivocando, cuando ya él tenía esa fuerza integrada en él, cuando el hombre y Dios eran una sola entidad, que en todo momento eran ambos los que estaban dirigiéndose a las gentes, solo que él era capaz de bajar, por decirlo de alguna manera, a un nivel sencillo de comunicación con las gentes, que cuando él predicaba, cuando él daba a las gentes, a muchas gentes a su alrededor, no necesitaba ni siquiera elevar en exceso la voz, no necesitaba hacer un acto de fuerza para que su mensaje llegara a todos los corazones. Las gentes le oían, aunque nadie entendía cómo funcionaba el mecanismo, que cuando él ordenaba aquellas presencias malignas para que se retiraran, cuando él se dirigía a los sacerdotes, que en todo momento era Cristo el que hablaba. Es decir, que en su etapa pública la gente no tan solo contemplaba una figura humana, sino que a través de la figura de Jesús estaban también contemplando al mismo Dios, Cristo, a través de su propia imagen física. Dice que sí, lo que era para ellos complicado de entender, porque pocos pudieron vislumbrar esa figura divina en un hombre sencillo, por esto no le reconocieron. Debemos comprender también que él se adaptó o permitió esa adaptación para que no pudieran sentir pavor o temor. Es un camino que hay que recorrer. Él podía haber utilizado la fuerza del Hijo de Dios con toda la luz resplandeciente, podía haber desplegado el poder que muchos le exigían como prueba para que todos aquellos pudieran creer, pero dice que no hubiera sido válido. En la tradición oriental es fácil de entender este concepto porque muchas personas encarnan cualidades de una divinidad o de otra, o de una fuerza divina a otra, y entonces dicen, esta es la encarnación de la Madre Divina, esta es la encarnación de Vishnu. Sería considerado también en este valor, ya que él encarnaba esas cualidades de Cristo, era Cristo, de la misma forma que los hindúes identifican con las personas que manifiestan una cualidad con aquella divinidad que también las posee. Dice que es algo complicado, se podría acercar bastante a la verdad, explica, pero es algo mucho más contundente. No era una representación de esa deidad, no estaba encarnando de una manera verbalizada unas cualidades, era la cualidad
en sí. Es decir, que en los pies de Jesús eran los propios pies de Dios, de Cristo, el que caminaba en las manos. Toda su figura fusionada con la divinidad era Dios caminando por la tierra. ¿Por qué cuesta entender este concepto de fusión y división a la vez, de fusión en un ser humano de la parte divina? ¿Por qué se ha intentado ocultar o se intenta como dejarlo un poco al lado? Dice que para las gentes expertas en conocimientos en teología, para aquellos que han buscado a Dios desde su mente para comprenderlo, era algo muy complicado el comprender, el sentir esa fuerza en el interior, que es algo natural. Todos creemos que la presencia divina en la tierra tiene que barrer como si fuera de un plumazo cualquier gesto de maldad o impureza. Dice que es para muchos la sensación de que un cuerpo sigue siendo un cuerpo imperfecto o impuro y que por lo tanto no puede albergar la fuerza divina en él, que es natural que muchos en el pasado, después de su retorno a los cielos, crearan en torno a él una figura distinta que se adecuara a la naturaleza humana, que fuera fácil para el ser humano acercarse a la figura de Cristo, la sensación de tener que hacer una tarea titánica, de prepararse tal y como él indicó, que es lo único que ha dañado realmente. ¿Cuál es el mensaje que quiso transmitir Jesucristo? Es decir, ya las dos figuras fusionadas del ser humano, Jesús, y del Cristo. ¿Cuál es lo que quiso manifestar en la tierra para que el ser humano lo tuviera en cuenta? Dice que él lo expresó con 3 puntos sencillos. Él habló de sí como que es el camino, la verdad y la vida. Dice que no es necesario meditar, sino sentir esa expresión de su boca para comprender el alcance de su naturaleza. Y él, cuando habla de yo, no lo está haciendo como identificándose de manera distante del resto de la humanidad, sino para que entendamos que ese yo lo hace en el corazón de cada persona, tanto aquellos que le oyeron físicamente como aquellos que han escuchado este mensaje después. Todo lo demás fue una forma de acercarlos a una figura divina que por la poca capacidad de entendimiento le fue complicada, que aquellos iniciados que pudieron llegar a tener una percepción mayor pudieron y supieron de esa naturaleza, y aún así muchos quedaron en el camino. Cuando se habla de salvación, ¿a qué tipo de salvación nos estaríamos refiriendo? ¿Es a una salvación de poder mantener la conciencia despierta y lúcida y realizada por toda la eternidad? ¿Es una realización de lo divino en el plano físico? ¿Cuál es la meta? Dice que la meta es fusionar un plano que no tiene sustancia con el plano físico, que la materia está revestida de la fuerza divina, pero la conciencia tiene que hacer la suya. Es que habla de una forma algo crítica. Dice que nuestro fin, la meta final, es la de no alcanzar ningún final. ¿Se está refiriendo a la propia eternidad? Dice que es esto, dice que la materia tiene que ser transformada para que no sea perecedera, que es la batalla contra la muerte. ¿Por qué entonces el ser humano se resigna simplemente a mantener unas pautas morales, a ser lo que diríamos moralmente bueno para alcanzar el cielo, y no está intentando realmente encarnar al propio Cristo dentro de sí mismo, a ejemplo del propio Jesús? Dice que le fue inculcado el terror a confundirse, a tener en ese momento una apertura importante, y que en lugar de recibir a la fuerza crística pudiera llegar a albergar otro tipo de fuerza no grata, que prefirió cerrar esas compuertas y esperar el momento del término de la vida física hasta ese momento de la resurrección prometida. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra,
Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula inicial. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo, estás ante la ara sagrada,